Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta 14ª tertulia en el ALEA. Ya vamos consolidándonos un poquito gracias a vuestro apoyo en estas tardes de calor, con los ruidos de la calle, por cierto, que no ayudan demasiado, pero seguiremos aquí incombustibles. Aunque a partir de la semana que viene, como cambiamos de mes, vamos a retrasar la tertulia media horita, porque yo sé que empezaremos a las 8:30. Sé que hay a quienes con estas calores y estas temperaturas y la luz le cuesta un poquito más, así que lo retrasaremos media horita. Como digo, muchas gracias por acompañarnos en estas tertulias del ALEA, de la que sois absolutamente indispensables. Muchas gracias a el restaurante ALEA y a Cervezas Victoria, hay que decirlo, que no lo he dicho nunca, pero es quien después nos ayuda con el pequeño ágape, la pequeña copita que nos tomamos. A Culturalma, las asociaciones Culturalma y a la asociación Jávega, y sobre todo a los muchos amigos que con su talento, sus opiniones, su inteligencia nos ayudan a crecer, a llevarnos alguna cosa interesante. Y esta tarde estamos aquí una vez más para hablar de igualdad, una charla que hemos llamado Política y Situación de Igualdad. Ya sabéis que nosotros hacemos militancia de según qué temas, es una de nuestras señas de identidad y las vamos a mantener mientras estemos aquí. Y nuestra invitada es Rosa del Mar Rodríguez, muchas gracias, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, y la va a presentar una fiel desde la primera tertulia, que es mi querida Lorena Doña, concejal del Grupo Municipal Socialista, y vamos a hablar esta tarde de igualdad, que parece que es un tema que ya teníamos todos superado, pero todos sabemos que en la práctica hay muchas cosas que se suponía que teníamos superadas y asumidas, y tenemos que seguir peleando por lo evidente. Así que sin más, Lorena Doña, tienes la palabra para presentar a Rosa del Mar Rodríguez. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que se escucha bien, ¿no? Que siempre hay algún problemilla para escucharlo. Quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento, antes de hablaros de Rosa del Mar Rodríguez, de agradecimiento a Culturalma, a Jávega, al restaurante ALEA, a mi querido Manuel Francisco Reina, a Francisco Quintero, por esta magnífica iniciativa que, como bien decía Manuel Francisco, es ya la 14 edición de estas tertulias de ALEA, en un nuevo espacio que ha venido a dar un soplo de aire nuevo a Málaga y a la cultura malagueña, y un espacio que era más que necesario, y yo creo que es evidente por la acogida que tienen estas tertulias todas las semanas. Además, muy comprometidos con la igualdad, como ya ha mencionado Manuel, y un ejemplo de ello es el club de lectura que tiene este espacio todos los primeros miércoles de cada mes, coordinados por Carmen, que también está aquí esta tarde, y ese es el compromiso de esta tertulia. Para hablar de Rosa del Mar, es curioso, cuando me propusieron el poder presentarla, pues para mí fue un gran orgullo, porque de ella puedo decir que somos compañeras y, como dicen por ahí las malas lenguas, y sin embargo amigas. Tengo la enorme suerte de poder compartir desde hace bastante tiempo trabajo continuo, yo no sé la de años, casi que mejor no lo decimos porque si no se va a notar demasiado, pero muchísimo tiempo. Tengo la enorme suerte de eso, y cuando iba a hablar de ella, pues digo, bueno, voy a hacer mención a su currículum. No voy a hacer mención de su currículum porque es tan extenso que la tertulia me la voy a comer yo como haga mención a todo, pero sí, al menos para quienes no tenéis la suerte de conocerla aún y que vais a conocerla esta tarde, comentaros que ella es licenciada en Psicología, que además es experta en el campo de la igualdad y la violencia de género, máster en Agente de Igualdad de Oportunidades, y además tiene una enorme y gran experiencia como técnica para la formación y el empleo en mujeres víctimas de violencia de género. Por tanto, ella es una de las mejores voces que tenemos autorizadas en Málaga y en toda la provincia para poder hablar de un tema tan importante como es el que va a desarrollar ella hoy en su ponencia de política y situación de igualdad. Después tiene otros muchísimos valores. En ella se encarnan
los valores del socialismo, y permitidme que hable así porque nuestra relación viene por nuestra militancia en un partido de más de 130 años de historia como es el Partido Socialista, y uno de sus baluartes es la lucha por la justicia y la igualdad, algo que ella encarna en su día a día, y algo que, como os decía, tengo la suerte de poder disfrutar día a día, porque con ella es muy fácil poder trabajar, es muy fácil poder trabajar en equipo, sabe hacer equipo. Nosotras desarrollamos nuestra actividad conjunta en Ciudad Jardín, donde ella desarrolla su actividad orgánica del partido como secretaria general de esa agrupación, y allí hemos vivido un montón de experiencias más que interesantes. Por tanto, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la voz de una mujer feminista, trabajadora, madre de 2 hijas, una de ellas preadolescente, que ya es algo realmente complicado. Eso es para nota. Secretaria general de una agrupación, como os decía, una luchadora incansable por la igualdad, y como os decía, vamos a aprender mucho, y estoy totalmente convencida que cuando termine su exposición entablaremos un magnífico debate en este tema que estoy convencida que nos interesa mucho a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación ya mejor me voy directamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Culturalma, a Jábrega, a Manuel Francisco Quintero, por ocuparse del tema de la igualdad, que como ya han comentado la compañera y el compañero por aquí, parece que es un tema que ya teníamos superado y que a poco que reflexionamos un poquito sobre él, pues vemos que no. Y por supuesto, muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por haber acudido a compartir este rato con nosotros. Bueno, cuando me propusieron hablar del tema de igualdad, hablar de igualdad es una tarea muy complicada, ¿no? Sobre todo porque ya dijo Simone de Beauvoir que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y yo, como tantas otras mujeres, estoy en ese camino, ¿no?, de llegar a ser mujer, de ir desaprendiendo todo lo que hemos aprendido y de alguna manera llegar a aproximarme cada vez más al camino de la igualdad y del ser mujer. Hay tanta información sobre el tema de igualdad, hay tanto que decir, tanto que debatir, que muchas veces cuando vamos a empezar a comentar algo de esto, de alguna manera, por ejemplo en mí se agolpa demasiada información y llega casi a un colapso, ¿no? Y cada vez que ocurre este tipo de cosas llega la poesía para salvarnos y llega al rescate. Y recordé unos versos de Jenny Londoño, una poetisa ecuatoriana, que nos dice así: venimos del ayer, del pasado oscuro y silencioso, acalladas, ninguneadas, silenciadas, menores de edad en todos los asuntos. El poema sigue porque es bastante extenso y además es muy conocido, seguro que lo habéis oído. Hablar de igualdad es hablar de hombres y de mujeres, es hablar de mujeres que fueron heroínas y pioneras en esta lucha, que fueron invisibilizadas, a las que siempre les tocó estar ahí en un segundo plano, en unos estereotipos muy cerrados. Y normalmente hablar de hombres pues suele ser hablar de héroes dignos de admiración, protagonistas, y las mujeres siempre han estado ahí, siempre hemos estado ahí, ¿no? Haciendo labores de, esto os lo leo, ¿no?, de supervivencia, de transmisión, porque ellas levantaban la vida incluso después de las derrotas, de las ausencias, de las humillaciones, incluso después de haber sido consideradas muy frecuentemente un botín más de la victoria, ¿no? Y eso, si ponemos el telediario hoy en día, lo seguimos viendo con la refugiada siria, que bueno, pues sabemos todo lo que está ocurriendo con las mujeres y las niñas, que están siendo consideradas una vez más un botín de guerra, y estamos viendo que ocurre de todo, ¿no? A mí, y más aún en estas tertulias que suelen ser tan poéticas, tan mágicas y tan adornadas de palabras,
siempre recuerdo para de alguna manera que hagamos la foto fija del papel de la mujer en la historia y del hombre, siempre viene a mí, bueno, aquello de Penélope y de Ulises, ¿no? Y me puse un poco pues a plasmar el papel que se veía en esa historia que conocemos todos, ¿no? Y creo que nos puede ser útil para hacer esa foto fija de lo que ha sido el papel de la mujer en la historia y que continúa siendo. Vemos a Penélope hilvanando ausencia, zurciendo jirones de recuerdos cada vez más desgastados por el tiempo y cosiendo a una familia de la que ella es el hilo conductor, sola en su soledad, oculta hasta en la metáfora de la oscuridad de la noche, bordando a mano el denostado día a día, y mientras él, Ulises, era el héroe que surcaba mares, que vivía aventuras, inmortal en sus hazañas, ajeno a las penalidades de su familia. Ese es el papel que la mujer ha tenido tradicionalmente en nuestra historia y que hoy en día, ahora iremos viendo, de alguna manera sigue teniendo. Y seguimos viendo cómo ese papel no es nada valorado, no ha sido valorado ni sigue siendo valorado. Sabemos que, al menos en España, si ya nos vamos a países del tercer mundo, pues ya ni hablamos, ¿no? Sabemos que en España hemos alcanzado la igualdad legal, ¿no? Ahí estamos bastante a la par, pero no tenemos, lógicamente, la igualdad real. Las mujeres seguimos viajando en el asiento de atrás de una sociedad que todavía hoy conducen los hombres y aunque no soy muy de cifras, porque normalmente las cifras hacen que se oculte el rostro de la persona que hay detrás de cada una de esas cifras, pero sí que es verdad que muchas veces esas cifras son una especie de bofetón que nos sacude y nos hace ver lo que es real, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos 50 universidades públicas y tan solo tenemos una rectora, ¿no? Yo creo que ese dato ya, eso no hay manera de maquillarlo, ¿no? Luego hablaremos un poco de la universidad también. Voy a dar todos estos datos sobre todo porque estamos viviendo una falsa sensación de igualdad que sobre todo es más notable en nuestras chicas y en nuestros chicos jóvenes, que es muy preocupante, ¿no? Y que tiene bastantes consecuencias. Luego hablaremos un poquito de eso, ¿no? Entonces, pues datos como que tenemos 50 universidades públicas y una sola rectora, en puestos directivos todavía hoy en España solamente están un 22% de mujeres. Si ya nos vamos a consejos de dirección baja el 16%, si nos vamos ya a las empresas del IBEX, pues sabemos que hay 3-4 mujeres en toda España, e incluso si pensamos, pues si se llamara Patricia Botín y las Coplovi, es que la empresa era del padre, ¿no? Entonces es más o menos normal que se hayan quedado en ella, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, hace poco que tuvimos el día de la brecha salarial, pues bueno, salió un estudio de que en Málaga, ya ni nos vamos a España, en Málaga mismo pues el 24%, las mujeres cobran el 24% menos que los hombres, el 90% de las excedencias que se piden por cuidado de hijos o de mayores las siguen pidiendo las mujeres, el 68% de las reducciones de horarios son de mujeres, el 72% de las medias jornadas son de mujeres, en fin, podemos seguir así. Más relacionado con el arte, que lo vi hace poco y me llamó bastante la atención, ahí bueno, ya tuvimos una tertulia donde se habló de las mujeres escritoras y su silencio también continuo durante la historia. Pues reciente, la Feria de Arte Contemporáneo en Arco, que se celebró hace un mes y pico, de 3.700 participantes, solamente el 25% eran mujeres, ¿no? Y españolas el 4%, cuando desde hace ya 30 años entre el 60 y el 70% de las licenciaturas corresponden a mujeres, ¿no? Entonces decimos, ¿qué pasa para que el 60-70% de las licenciadas, por ejemplo, en Bellas Artes sean mujeres y luego solo el 15% de las exposiciones y de las colecciones sea suya, o solo un 4% estén en Arco,
la mayoría del alumnado de la universidad desde hace 25 o 30 años sean mujeres, los expedientes académicos de las mujeres sean más brillantes y luego, como hemos visto, tengamos una rectora. Está claro que algo falla, está claro que algo pasa, ¿no? Lo que pasa al final, aparte, bueno, que seguimos viviendo en un sistema, como comentábamos en la entrada, pues, patriarcal, androcéntrico, etcétera. Mucho del día a día, mucho del no llegar, mucho de ese techo de cristal que continuamente nos encontramos, está en la falta de corresponsabilidad. La corresponsabilidad, que no es otra cosa que la responsabilidad compartida, ahí seguimos teniendo un enorme déficit, enormísimo, ¿no? También lo comentábamos a la entrada, que, bueno, de alguna manera se sigue atribuyendo pues todo lo relacionado con el cuidado de las personas, con las tareas del hogar, las seguimos atribuyendo al género femenino. Y aunque sabemos que, por ejemplo, se ha avanzado en el cuidado de los hijos, ahí es verdad que se ha visto un avance, cada vez hay pues más padres varones que se implican más en los primeros años en el cuidado de su hijo, pero, por ejemplo, estamos viendo que cuando el cuidado hay que ofrecerlo a una persona mayor, siempre sigue recayendo sobre la mujer, ¿no? Aunque esos mayores, esos abuelos que hay que cuidar, sean familia del padre directa, al final los acaban cuidando las mujeres, ¿no? Entonces, esa falta de tiempo, ese muchas veces reparto del poder, la cooptación, sabemos que los puestos de poder, pues acabamos de decir que normalmente están ocupados por hombres. Normalmente cuando uno elige a un compañero para ese viaje de poder, pues elige a alguien similar a él. Entonces, si un grupo de hombres se reúne para incorporar a las filas directivas a otra persona, pues normalmente tira de otro hombre. La corresponsabilidad también la vemos en el presentismo, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Sabemos que en España el presentismo está muy bien visto, ¿no? Está a la orden del día. Aquí pues tenemos un poco la costumbre de que cuanto más tiempo estemos en el puesto de trabajo, bueno, pues como que mejor se trabaja, más implicado se está, más opciones hay de ascender. Eso es un rasgo muy de España, ¿no? En otros países, pues si tú tienes una tarea que hacer y te tienes que quedar 2 horas más, pues lo que te dicen, eres un poco tonto o tonta, que te quedas más rato que tus compañeros y en vez de valorarse bien, se valora más, ¿no? Otro tema que nos influye bastante y también ha salido abajo antes de entrar, es lo que se llama el suelo pegajoso, ¿no? Ha salido el debate, supongo que luego saldrá, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos las mujeres a la hora de educar a nuestro hijo, a nuestra hija. Y bueno, también se habla siempre de que esas medias jornadas las elegimos nosotras, de que pues las excedencias lo elegimos nosotros. Se alude mucho a que las mismas mujeres somos las que no queremos dar el paso, las que elegimos libremente quedarnos en casa, en el hogar. La elección, sabemos, a poco que estudiemos sobre el tema, que es lo que llamamos el mito de la libre elección, ¿no? Igual que sabemos que una chica árabe, aunque nos esté diciendo, no, es que yo llevo el pañuelo porque yo quiero, a mí nadie me obliga, estoy en España, nadie me va a obligar, pero no es una libre elección, ¿no? Ahí, pues, en fin, todo lo que se va absorbiendo y mamando desde que se nace hace que nos vayamos configurando y nos vayamos yendo por un camino, por una educación diferenciada, y al final hace que optemos por algo, pero no es una elección en libertad, ¿no? Entonces, por un lado, las mujeres solemos tener lo que llamamos del suelo pegajoso, es muy desagradable, ¿no? La mayoría de las que estáis aquí probablemente lo hayáis experimentado, porque de alguna manera toda esa educación diferenciada que hemos sufrido, entre comillas, desde pequeña, ¿no?, esa educación de ser y vivir por y para los demás, muchas veces entra en conflicto con lo que tú quieres. Tú quieres salir, quieres estudiar, quieres trabajar, quieres ir a una tertulia, pero sin embargo, desde pequeñita,
Nos han dicho, pues si tienes hijos tienes que quedarte con ellos, cómo vas a salir en este horario, cómo los vas a dejar con otra persona. Entonces eso, pues es verdad que muchas mujeres, sobre todo si optan por tener una vida pública de trabajo, de política, de asociacionismo, etcétera, pues es verdad que se vive muy mal, porque es una especie de locura continua y de esquizofrenia entre lo que tú has aprendido, que es ser una mujer muy asociada a la maternidad y todo el rol de la madre perfecta, y lo que tú realmente quieres, ¿no? Entonces, esa especie de culpa, que la culpa es la herramienta de control más brutal que toda la sociedad ha tenido con las mujeres y que sigue teniendo, esa culpa hace que normalmente no demos el salto a o no hagamos lo que sea, ¿no? Porque por mucho que queramos, nos acaba pesando mucho más esa educación que hemos tenido desde pequeña. Luego, hablando del tema de los jóvenes, que también lo comentábamos fuera, ¿no? Que siempre decimos, ¿cómo es posible que estas chicas, estos chicos que tenemos ahora de 15, 20, 20 y pocos años, que ya están educados en igualdad, cómo es posible que estemos viendo todo lo que veamos en ellos de machismo, este repunte, esta violencia? Pues tan simple como que no están educados en igualdad. Nuestras chicas y nuestros chicos no están educados en igualdad. ¿Qué pasa? Que, bueno, todo evoluciona, en esta vida todo evoluciona, y el machismo que tenemos ahora a nuestro alrededor no es un machismo tan intenso ni tan brusco como el que había antes. Antes, bueno, el machismo se representaba pues como una especie de, digamos, de señor rudo que te decía, pues las mujeres a la casa, a la cocina. Entonces, claro, ante eso era muy fácil rebelarse, ¿no? Y decir, pues yo esto no lo quiero. El machismo que tenemos hoy en día, que es lo que llamamos el posmachismo o el neomachismo, pues es mucho más sutil, es muchísimo más sutil. Tan sutil que es muy difícil detectarlo, y nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no lo hacen y se van empapando. Yo con esto siempre suelo hacer, sobre todo con los chicos y las chicas jovencitos en los institutos y en los debates y las tertulias, les hago mucho una comparación que suele ser bastante evidente para ellos, ¿no? Les suelo comentar que el machismo, porque ellos te dicen enseguida, en los institutos, en la universidad, que la igualdad ya está conseguida, ¿no? Que somos todos iguales, que son, bueno, y de hecho, por ejemplo, en la universidad pues te dicen, mira, yo estoy aquí estudiando igual que mis compañeros,